La situación del sistema previsional en Argentina es, para decirlo en una palabra, es dramática. O sea, es dramática porque, por varios motivos, que no siempre se reflejan en indicadores como, por ejemplo, las tasas de pobreza o indigencia, que son indicadores que se miden por ingresos. Esos indicadores están subestimando la situación social de los adultos mayores. Dentro de lo que es inflación, te diría que lo principal que han hecho es, o por lo menos desde mi punto de vista, la principal causa por la cual eliminaron la inflación es que bajaron la tasa de interés muy fuertemente. Ya desde la época de Cristina uno ve que la tasa de interés va subiendo y la inflación también va subiendo. Y desde mi punto de vista, el subir la tasa de interés, sobre todo en Argentina, es causa del aumento de inflación y no es un remedio. Con lo cual, en ese punto, por más que lo hicieron tal vez por las razones equivocadas, en ese punto creo que acertaron. Bienvenidos a un nuevo programa de Momento Learner. En esta ocasión tengo aquí a dos grandes economistas argentinos y a una compañera de la asociación, Miriam Álamo. Miriam y yo vamos a hacer de entrevistadores. La conversación es entre la península ibérica, Canarias y Argentina, porque Miriam está en Gran Canaria. Y yo en Madrid. Gonzalo y Agustín están en Buenos Aires. Agustín es profesor de la Universidad de Moreno y autor de un libro sobre empleo garantizado en Argentina, uno de los países donde precisamente se hizo un ensayo temprano, ¿no? Con el plan Jefes, aunque fue un modelo incompleto de plan de empleo garantizado. Y bueno, pues Agustín no solo recoge algo de esa experiencia, sino también que elaboró un modelo bastante sofisticado, ¿no? Y del plan de empleo garantizado y sus efectos. Y luego tenemos a Gonzalo, al cual yo conocí hace algún tiempo como experto en criptodivisas o criptomonedas, ¿no? Está en el ámbito financiero, en la industria financiera, pero también es autor de un libro que se llama, si no recuerdo mal, es el déficit estúpido, si no recuerdo No, mal, o algo no, no es el parecido. déficit, no es el déficit stupid. No es el déficit estúpido, perdona, es al revés, lo he hecho mal. Ya se le entrevistó en este canal anteriormente, Agustín también ha participado anteriormente. Y bueno, nuestra intención era volver a hablar con ambos, que habíamos interactuado por separado para comentar uno de los grandes hombres del momento actual, que es el señor Milei, que está en liza ahí con Donald Trump por el, digamos, el podium de líderes mundiales más ingeniosos. Y bueno, pues arrancamos. Invito también a Miriam a participar en el debate, pero arrancamos si quieres con me da igual que sea Gonzalo o Agustín, el que primero levante la mano empieza con una valoración del primer año de mandato de Milei. ¿Querés arrancar vos, Agustín? Dale, dale, Gonza, dale, todo tuyo. Ah, bueno, bueno, ok. Si yo aclaro que yo llegué a la teoría monetaria moderna en gran parte gracias a Milei, porque cuando aparece Milei en Argentina, que era un loco que hablaba de la escuela austríaca, a mí me empezó a interesar mucho lo que decía. En ese momento yo estaba absolutamente convencido que el gran problema o el principal problema en Argentina, el principal problema económico en Argentina, era la acumulación de déficits fiscales. Así que cuando aparece Milei, que dice que hay que, bueno, hacer todo lo que dice que hay que hacer, me interesé mucho, empecé a estudiar un poco más de escuela austríaca y ahí es donde me cruzo con un debate entre Milei, perdón, un austríaco y Warren Mosler, y mi idea era escuchar al austríaco y reírme de las cosas que iba a decir Warren Mosler, porque yo sabía que era alguien que había desarrollado la teoría monetaria moderna y que sabía que era algo, digamos, unos delirantes que querían tener déficit. Bueno, después de ese debate, claramente me crucé de vereda. Y bueno, mi valoración
de el primer año de Milei, a mí me gusta dividirla en tres partes, que es la parte de inflación, la parte de lo que es la actividad económica, y ahí incluyo lo que es todo el manejo del déficit, y lo que es la parte de productividad, que ahí hablo de lo que es un poco todo lo que quieren hacer en desregulación. Dentro de lo que es inflación, te diría que lo principal que han hecho es, o por lo menos desde mi punto de vista, la principal causa por la cual eliminaron la inflación es que bajaron la tasa de interés muy fuertemente. Ya desde la época de Cristina uno ve que la tasa de interés va subiendo y la inflación también va subiendo. Y desde mi punto de vista, el subir la tasa de interés, sobre todo en Argentina, es causa del aumento de inflación y no es un remedio. Con lo cual, en ese punto, por más que lo hicieron tal vez por las razones equivocadas, en ese punto creo que acertaron, aunque el hecho de que no la bajen a cero me muestra que, por lo menos de mi punto de vista, sea por las razones equivocadas. ¿Te puedo parar un Este, momentito allí? sí, Porque creo que vas a abordar tres temas, entonces, antes de saltar al siguiente, ¿te parece que le demos a Agustín la oportunidad de dar su visión sobre si esa es la causa por la que se haya podido reducir la inflación o si hay consenso o hay discrepancia en este punto? Dale, sí, sí, perfecto. Eh, sí, creo que hay consenso, digamos. Esa sería mi respuesta corta. Eh, pero de nuevo, o sea, creo que yo he insistido con este punto varias veces. La tasa de interés es un precio muy importante que paga el emisor del peso, digamos. Mm, Eh, pero no es el único, ¿no? Digamos, mm, y para entender para que se entienda lo que quiero decir con esto, es que imaginemos que, digamos, el gobierno llevara la tasa a cero, como dice Gonzalo, mm, pero los demás precios que paga el gobierno, que son muchísimos otros precios, no sé, digamos, los multiplicara, los duplicara, los triplicara, yo dudo mucho que la inflación mm, vaya a ir a cero. Entonces creo que, digamos, en términos de, digamos, de como dispositivo analítico, digamos, mm, insistir solamente, digamos, en la tasa de interés como causa, digamos, casi única de lo que pasa con el nivel, con la inflación, ¿no? Con el cambio en el nivel de precios, le veo esa limitación. Digo, pero dicho esto, sí creo que seguramente uno de los drivers más importantes de la baja de la inflación en Argentina, sí tuvo que ver con la baja de la tasa de política, que estaba, bueno, si no recuerdo mal, arriba del 100%, ahora está en el 29%, creo, mm, la tasa anual, digamos. Eh, pero ese es la única salvedad que haría. Después, sí, digamos, creo que, digamos, ya que Gonzalo lo dividió así digamos, tres partes para analizar a Milei, y creo que empezó por la parte que es, si se quiere, un poco más favorable, mm, porque indudablemente, digamos, la inflación, después de subir inicialmente, digamos, ha bajado, digamos, sostenidamente. O sea, Milena asumió en el 10 de diciembre y en diciembre la inflación se fue, ese mes más que se duplicó, si no recuerdo mal, se fue al 25 y pico por ciento en el mes de diciembre y después se ha ido desacelerando. Eh, yo siempre, digamos, quizás esto sea un poco rebuscado, pero a mí hablar de inflación siempre hay que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de inflación, digamos, mm, porque en definitiva, lo que estamos mirando son índices de precios, ¿no? O sea, y cómo esos índices varían. Entonces, hay muchas discusiones también sobre cómo se construyen los índices. Por ejemplo, en el caso, digamos, cuando hablamos de inflación en Argentina, nos estamos refiriendo al índice de precios al consumidor, que, por ejemplo, digamos, se basa en una encuesta para las ponderaciones de los distintos rubros del índice, se hace en una encuesta del año 2004. Entonces digo, no importa, esto
cuando hay encuestas más nuevas, entonces algunos economistas hemos hecho una reponderación del índice y los números por ahí serían un poco diferentes, pero lo que es indiscutible, por eso digo que ese es el lado, digamos, es el punto a favor de Milei, es que la inflación indudablemente en Argentina se ha venido reduciendo. Bueno, pues volviendo a Gonzalo, no sé si quieres volver Sí, a sí, tu sí, hilo haré un conductor comentario. inicial. Y Claramente, la tasa de interés no es el único factor mm, que determina la inflación. Digamos, según la teoría monetaria moderna, el valor del peso, digamos, es función de lo que la sociedad tiene que hacer para conseguir mm, pesos en el margen del mm, emisor monopólico. mm, Y lo que sí digo es que la tasa de interés, digamos, los pesos que se emitían en su momento, en noviembre de 2023, antes que llegue Milei, para sostener la tasa de interés, representaban el, o sea, 80% de los pesos totales que se mm. emitían desde el gobierno. Con lo cual, reducir la tasa de interés me parece que sí, es el más ¿Por qué ha orden. bajado la tasa de interés el gobierno de Milei? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuál es su explicación? Porque no creo que ellos compartan el análisis de la teoría monetaria moderna sobre los tipos de interés. O sea, ¿qué argumentos han utilizado para reducir la tasa de interés? Cualquiera de los dos, ¿quién se anima a contestar a esa pregunta? Yo, yo creo que en parte, digamos, no digo que compartan todo el marco analítico, pero digamos, sí creo que había un reconocimiento de parte del propio Milei él le llama el problema de la emisión endógena, ¿no? Yo no Mm, usaría esos términos, pero digamos, creo que básicamente estamos hablando, digamos, del componente fiscal de la tasa de interés, ¿no? O sea, digamos, en Argentina. Bueno, subir la tasa de interés cuando el tamaño de la deuda pública es lo suficientemente grande es una política fiscal expansiva y bajarla es una política fiscal contractiva. Y eso creo que el gobierno, digamos, Milei, propiamente dicho, lo tenía. Y después yo creo que una vez que la inflación empezó a ceder, en buena medida por esa política y por otras, eh, Bueno, creo que está política esta fiscal idea de que contractiva, ¿no? Al fin y al cabo, una política fiscal contractiva, ¿no? sí, 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 sin dudas. Pero no solo, digamos, el componente, ahí coincido con Gonzalo, el componente central, por una cuestión de orden de magnitud, fue la reducción de También. la tasa de interés. Ujú, Digamos, por más ajuste que hicieran en el gasto del tesoro, en términos de orden de magnitud, era muy pequeño respecto a lo que implicaba bajar un punto la tasa de interés en términos de gasto ujú, de pesos, digamos. Y después, bueno, la idea de que yo creo que básicamente lo que hace el gobierno es ir acompañando la inflación con la tasa de interés. O sea, ujú, entonces, si ellos ven que la inflación empieza a ceder, Claro. digamos, retroalimentan el proceso bajando la tasa, al menos hasta ahora, digamos. Esto hay que ver, ujú. no sé cómo seguirá esta historia, pero eso creo que es básicamente un poco la idea básica de por qué bajarla. Otro, perdón, Sí, un adelante, comentario sí. más. Otro factor importante, claramente, es el tipo de cambio oficial, que, bueno, ahí Agustín decía correctamente que al principio eh, la inflación subió con Milei, y me parece que eso tuvo que ver con que llevaron el tipo de cambio oficial a un nivel incluso muy por encima del cual se habría ido probablemente si fuese un tipo de cambio, entre comillas, 100% libre, sin Ujú, intervención directa del gobierno, como que hicieron ¿cómo se dice? Una sobredevaluación. Entonces, eso generó el salto inflacionario que vimos al principio. Bueno, y ahí eso también tiene otras derivaciones desde mi punto de vista, porque genera que el Banco Central emita pesos para poder sostener ese tipo de cambio muy alto. ujú, Y esos pesos son pesos que recibe la sociedad, con los cuales puede pagar ujú. el supuesto superávit del tesoro, ¿no? Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro Bien. tema. O sea que un acierto, digamos, del gobierno de Milei, pero por causas, digamos, o por una motivación distinta a la que se hubiera
derivado de un análisis de la teoría monetaria moderna, ¿no? Digamos que ha habido un elemento de serendipia aquí, un poco como el gobierno japonés manteniendo los tipos de interés en el 0% de forma perpetua, pero por las razones equivocadas. Es, sí, perdón. Sí, sí, adelante, sí. Es una medida muy progresiva, muy, Mm. ¿no? Bajar la tasa de interés. El problema es que bajar la tasa de interés te abre, si querés, o bueno, no sé si te abre el espacio fiscal, pero no, si no aprovechás el espacio fiscal que tenés para bajar impuestos o aumentar el gasto, bueno, esa medida progresiva se pierde Evidente. su Sí. mayor beneficio, digamos, ¿no? Tú decías, Gonzalo, al inicio que tenías 3 puntos sobre el gobierno de Milei. El segundo no recuerdo cuál era. Vamos a El recuperar segundo, ahí. sí, en realidad, bueno, son dos, obviamente. Uno es el tema del manejo del déficit y cómo esto Bien, impacta vamos en al la déficit. productividad. Vamos al No sé déficit. si querés vos comentar eso, Y luego Agustín, hablabas o... de productividad, si no recuerdo. Vamos al déficit. Sí, correcto. Sí, a ver, sí. Bueno, yo creo que el tema es que el diagnóstico del punto de partida, digamos, de todo este experimento, digamos, de libertario de Milei, bueno, digamos, para ponerlo en términos simples, para él básicamente todos los problemas de la economía argentina, un poco lo decía Gonzalo cuando era austríaco, digamos, o sea, todos los problemas de la economía argentina tienen que ver con el déficit fiscal, digamos, y todos los problemas se desprenden de ese, digamos, esa especie de pecado original, y de ahí el término que a mí reconozco que me hace bastante gracia de degenerados fiscales. No porque, digamos, está completamente equivocado, pero no deja de hacerme cierta gracia. Eh, bueno, ha habido digamos, un esfuerzo muy, muy marcado de toda la política económica por reducir el déficit, La digamos, reducir el motosierra. déficit. La motosierra, después la Deep Que motosierra ahora ahora, la ha y exportado a sí, Elon Musk, se la ha regalado a Elon todo Musk. lo que... Sí. Mm. De nuevo, o sea, Mm. y digamos, yo creo que ahí Gonzalo tiene cosas para decir muy interesantes Mm. sobre si el déficit efectivamente se ha eliminado o no, digamos, pero yo creo que más allá de si se eliminó el déficit o no, es lo que sí yo me animo a decir es que se ha reducido, digamos, más allá de si ahora tiene un signo positivo o sigue teniendo el signo negativo. Y eso, bueno, yo, digamos, creo que de todas maneras, si uno, cuando empezó el gobierno de Milei en diciembre del 23, ¿no? Y si uno le preguntaba a algún funcionario eh, si esperaba llegar digamos, estamos ahora en febrero del 25, en las condiciones en las que está hoy la economía argentina, sacando los hechos bochornosos de los últimos días, yo creo que, por ejemplo, digamos, el impacto en la actividad, eh, bueno, no ha sido quizás tan grande como lo que algunos esperaban. O sea, Quizás ha habido una por las caída. exportaciones, porque las exportaciones han conseguido compensar la caída de la demanda interna. Yo creo que probablemente haya algo de eso, o sea, hay mucha heterogeneidad sectorial, ¿no? O sea, en los Mm. indicadores digamos, por ejemplo, el sector agropecuario en Argentina en el año 23 tuvo una sequía muy importante y entonces mucho de lo que se observa de la recuperación, no sé si mucho, pero parte de lo que se observa tiene que ver con que estamos comparando contra un muy mal año de ese sector en particular y después hay otros sectores, los sectores más, si querés, más demandantes de empleo, más mano de obra intensivos, sí todavía están en niveles bastante por debajo de Mm. lo que estaban al comienzo, pero insisto, digo, eh, uno ve el indicador de actividad mensual y si bien hay una caída inicial muy fuerte, también hay una cierta recuperación y yo, digamos, los niveles están prácticamente quizás estén muy parecidos a los que estaban al final del gobierno anterior. Entonces, por eso mi preocupación, digamos, por supuesto que hay efectos en el empleo, se han perdido, no sé, alrededor de más de 200.000 puestos, o sea, empleos. eh,
y podemos hablar, si quieren, de la situación social, digamos, que es bien acuciante, pero digamos, en términos de actividad, yo creo que el gobierno hubiera firmado esta situación Ujú. al comienzo de su gestión. Yo creo que yo creo que ellos mismos esperaban una caída mucho más fuerte en términos de actividad de lo que creo que es, no sé si coincide Gonza, pero me parece que, digo, mi pregunta no es tanto por dónde estamos hoy, sino por qué tan sostenible es esto que Mm. estamos atravesando. Sí, porque Eh, quizás en el futuro, si sigue la política de austeridad, se lleva la economía a una recesión, ¿no? Gonzalo, ¿tu análisis es similar o coincides? sí, sí, totalmente de acuerdo en que creo que no hay nadie que no se haya sorprendido Ujú, con cómo evolucionó la actividad. La actividad cayó en el primer semestre y tuvo una recuperación, aunque por lo que escucho a los que siguen los números más en detalle, se estaría estabilizando e incluso en algunos casos podría llegar a estar empezando a caer. A ver, yo relaciono mucho el tema del déficit con el tema de la actividad. Aclarar que, bueno, el gobierno se vanagloria de que eliminó el déficit fiscal desde el primer mes. Y desde mi punto de vista, lo más probable es que la razón por la cual lo logró es que justamente había devaluado de más. Eso generó que el Banco Central emitiera muchísimos pesos para sostener ese tipo de cambio, vamos, para comprar dólares en el mercado cambiario oficial, sostener ese tipo de cambio. Y de alguna manera esos son los pesos que la sociedad, esos más los pesos que emite el Hay Banco un Central déficit para fiscal primario que queda compensado por las operaciones del Banco Central de acumulación de reservas de Un dólares. superávit fiscal Un primario. superávit fiscal, si claro, consolidamos, como argumenta la TMM, Tesorería y Banco Central, no tenemos una reducción del déficit, hay un cambio en la composición del gasto, pasamos de gastar menos en otras partidas a gastar más en una partida socialmente poco útil como es comprar dólares, pero al fin y al cabo se están inyectando pesos en la economía, ¿no? exacto. Podríamos definirlo de esa Eh, manera, ¿no? sí, yo entiendo que gran parte de la caída Ujú, del primer semestre tiene que ver ujú, con esta devaluación que hizo que subiera el nivel de precios y esa suba del nivel de precios, si no es acompañada de un, llamémoslo un plan platita 2 o algo así, bueno, la actividad es muy probable que se te caiga. Ahí yo soy defensor del plan platita, no sé si el formato, pero sí el concepto. ujú. Eh, El plan platita, ¿lo puedes escribir? bueno, se lo critica mucho a Massa por haber hecho digamos, una expansión del déficit, del gasto. Ah, Digamos, se supone que lo hizo desde el punto de vista de los que lo criticaron por temas electorales. Él era candidato a presidente. Ahora, lo que yo digo es, una vez que vos tuviste una devaluación, una aceleración o vos tenés una inflación muy alta, mm, eso te reduce la cantidad de dinero, de pesos, de activos en pesos en términos reales, y como la sociedad no tiene ese capital de trabajo o se le reduce, es lógico esperar que la actividad se caiga, con lo cual la respuesta desde mi y creo que nuestro punto de vista es justamente la respuesta correcta es aumentar el déficit, subiendo el gasto, bajando impuestos, para que justamente no se caiga la actividad. O, digamos, la primera solución debería haber sido no tener esa causa de inflación en todo caso, pero bueno, una vez que ya la tuviste, el plan platita este de masa, yo creo que fue una medida correcta. Ahora, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué se recuperó la actividad en la Argentina? Bueno, primero, recordemos que todavía existe un déficit desde el gobierno para sostener la tasa de interés, porque todavía la tasa de interés no es cero. Pero en segundo lugar, también hay mucho déficit, me parece, y esto no he visto los números en detalle, pero hay mucho déficit privado. Digamos, los créditos al sector privado, tanto en pesos como en dólares, han crecido mucho, con lo cual creo que puede ser una fuente de sostenimiento de la actividad, aunque tiene patas cortas,
porque bueno, el sector privado no puede endeudarse eternamente, así que me imagino que eventualmente el sector privado se puede llegar a agotar y ahí empezaríamos a ver problemas para que el gobierno pueda sostener el superávit fiscal eh, y si trata de eliminarlo, bueno, vamos a tener resultados en la actividad, digamos, se va a caer la actividad un poco más. Sí, eso es el riesgo de que haya una mala cosecha o que las exportaciones o que simplemente el efecto de la devaluación concluya, ¿no? Y porque al fin y al cabo el gobierno de Milei, pese a ser anarco-liberal, vamos a llamarlo así, sigue defendiendo el tipo de cambio, ¿no? No sé si es el gobierno o el Banco Central quien tiene la competencia No, para yo tomar creo, esa decisión, pero realmente se sigue interviniendo en el mercado de divisas, ¿no? yo creo que si tuviera que definir la política económica de Milei, uno lo puede pensar con una lógica de tipo cambio fijo, digamos. En eso Mm. no deja de ser un austríaco, digamos. O sea, fijo en el sentido de no hace falta que esté fijo, sino que puede ser un hard peg o, digamos, Dar pega al distintas dólar, sí. variaciones. Sí. Pero básicamente lo que ha hecho, lo que viene haciendo el gobierno, después de esa evaluación inicial que mencionábamos antes, bueno, o sea, ha establecido un crawling peg de 2% al principio y a partir de enero del 1% por mes. Eh, y bueno, digamos, eso porque pero sigue habiendo controles de cambio, ¿no? O sea, Mm. tenemos un mercado desdoblado, un mercado oficial racionado, Ujú. un mercado de divisas racionado. Entonces, esa regla, ese crawling peg va para el mercado oficial y en el mercado, digamos, libre, digamos, en el mercado, lo que hay son intervenciones, digamos, el gobierno básicamente está haciendo lo que hace falta hacer para que el tipo de cambio, digamos, se mantenga Mm. dentro de los objetivos. Mm. Entonces, yo creo que si uno entiende ese punto, entiende, digamos, toda la lógica del esquema, eh, que es básicamente una lógica de tipo cambio fijo. Y los esquemas de tipo cambio fijo subordinan, digamos, todo el resto de la política económica a ese objetivo central. Y yo creo que eso no se puede entender si no se entiende la principal restricción que tiene la economía argentina, que es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para decir una palabra, aunque hay otros acreedores de moneda extranjera. Argentina tiene una particularidad, que es que tiene una deuda en una moneda en la que no emite, digamos que es el dólar, bueno, en muchas monedas, pero centralmente en dólares estadounidenses, y eso impone condicionalidades muy marcadas para la política económica. ¿Y qué Mm. está pasando en ese sentido entre Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay un nuevo acuerdo? ¿Se sabe algo? Le estamos pidiendo por favor al fondo que nos dé plata, básicamente. Digamos, para que se entienda, o sea, para sostener este tipo de esquemas, fue así a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? O sea, eh, la Argentina no tiene miedo a flotar, tiene terror a flotar. Mm. Digamos, creo que hay un nuevo nivel, digamos, de la categorización del miedo a flotar. Yo diría que es un terror a flotar. Y bueno, entonces, la política económica lo que trata de hacer de distintas maneras es de controlar el tipo de cambio y lo hace de las maneras digamos, usando todas las herramientas que encuentre. Para Eh, conseguir reservas, entiendo. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, en el gobierno de Milei, al principio fue la devaluación, después digamos, se hizo un blanqueo, digamos, de gente que tenía su dinero, digamos, no declarado y demás, se le dio muchas facilidades para que lo blanqueara, para que lo introdujera al sistema, y esa fue una fuente adicional de dólares para el gobierno. Después, bueno, eso está vinculado con lo que Gonza siempre llama los argen dólares, digamos que es la expansión del crédito en dólares, que también indirectamente beneficia las reservas, etcétera. Entonces, digamos, es como que vamos tapando necesidades de dólares y ahora estamos prendiéndole velas al Fondo Monetario
Eh, y bueno, digamos, la apuesta es no solamente eh, no pagarle no devolverle lo que ya nos prestaron, sino que nos preste más para poder seguir manteniendo este esquema, digamos. Y bueno, ahí está el debate, digamos, si lo O sea logran, que si no lo logran, eh, aquello que bueno, decía ganaremos Mosler algo de de, tiempo, pero no más que eso, digamos. Será un poco más adelante el estallido, digamos. Yo lo veo así, por lo menos. de aquello que decía Mosler de aplicar un impuesto del 3% a las exportaciones brutas, ya igual queda incluso poco, ¿no? Por lo que escucho, no va por ese lado la estrategia del gobierno, ¿no? La estrategia del gobierno es eh, bueno, consigamos que nos ayude el fondo, digamos, ¿no? Y por eso Mm. apoyemos mucho a Trump, digamos, hagamos bien los deberes en el plano, bueno, con Estados Unidos, básicamente, y es, digamos, si no llega, digamos, yo creo que va a haber acuerdo con el fondo, pero si no llegara a haber acuerdo con el fondo, estamos hablando de un gobierno terminado, o sea, porque no hay alternativa, no sé, quizás estoy siendo demasiado drástico, pero no, creo que realmente estoy convencido de que es así, digamos, no hay un plan B. O sea, Gonzalo, el tercer punto era la productividad, ¿no? Y ahí déjame hacer un comentario rápido Sí, adelante, sobre sí, sí, por supuesto. el tema del fondo. Yo ahí creo que me parece que el mayor error del gobierno de Macri fue el endeudamiento con el fondo, Ujú. que para lo único que sirvió es para, digamos, tratar de sostener el tipo de cambio un poco más de tiempo. Y me parece que Milei y Caputo, que es el mismo ministro de Economía que cometió aquel error, están yendo a cometer exactamente el mismo error. Y a mí me gusta comparar la situación con una pava con agua caliente, donde tiene una hornalla y uno ve que se va a evaporar el agua. Y en vez de apagar la hornalla, lo que uno hace es pedir prestado un jarrón de agua fría e ir echándoselo. Pero bueno, si, digamos, en algún momento se te acaba el agua, incluso vas a tener que devolverla, y se te va a evaporar el agua si no apagas la hornalla, el fuego. Con lo cual, me parece que hay un error gravísimo en pensar que si uno tiene un montón de dólares en el Banco Central, la economía de alguna manera va a tener en la cabeza un tipo de cambio menor a aquel que sería, llamémoslo así, de equilibrio, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que eso, la causa última o la causa primera de por qué pasa eso es que no tienen una buena teoría eh, de- de- del origen del nivel de precios, ¿ok? El tipo de cambio, en definitiva, un tipo de cambio libre es un precio más de la economía, un precio muy importante, pero y que en definitiva tiene su origen también en el origen del nivel de precios, y me parece que no entender eso hace que se cometan estos errores de pensar que si tenemos un montón de dólares en el Banco Central, de alguna manera ese precio lo podemos tener más bajo del que debería ser. Y bueno, me parece que vamos camino a cometer el mismo error, digamos. Volvamos a la pregunta sobre la productividad. Eh, Esa se quedó pendiente, así que bueno, si puedes dar tu visión sobre cómo está impactando la economía, perdón, la política económica de Milei en la productividad. Sí, a ver, cuando yo hablo de productividad, te diría que lo divido en tres partes. Uno es lo que es el plan motosierra, que es tratar de reducir el tamaño del Estado. Este, todo lo que sea, por ejemplo, reducir lo que acá en Argentina llamamos ñoquis, que es gente que por ahí tiene un empleo en el sector público, pero que digamos, que no trabaja realmente. En segundo lugar, todo lo que son las desregulaciones,
que es el ministerio este nuevo que maneja Federico Sturzenegger y que entiendo que en Estados Unidos lo va a manejar Elon Musk. Y en tercer lugar, la apertura de las importaciones del comercio exterior, que esas tres me parece que son, bueno, y agregaría una cuarta que se menciona también, que es la reducción de la cantidad de impuestos. La verdad, yo soy gerente financiero de una pyme en Argentina, de una pequeña y mediana empresa en Argentina, y te juro que la mitad del tiempo lo dedicas a tratar de entender los impuestos, con lo cual todas esas medidas me parece que van en la dirección correcta. eh, y digamos, como enseña la teoría monetaria moderna, las medidas de productividad lo que generan es una apertura en el espacio fiscal, que para ser aprovechado y que no genere desempleo, tiene que venir acompañado de o una baja de impuestos o un aumento del gasto. Así que en ese sentido, te diría en términos generales, estoy de acuerdo con esa dirección. Agustín. Obviamente no estoy de acuerdo, perdón, con no aprovechar el espacio fiscal, y ese me parece que es el karma de este gobierno. ¿No? Agustín, tu visión. Sí, bueno, también estoy, por supuesto que no me parece bien que una persona cobre un sueldo, un salario del Estado y no realice tareas. No se cuestionaría, digamos, de quién es la responsabilidad, ¿no? Si es, digamos, si es de la persona o de la propia administración del Estado que no le da tareas. Porque yo creo que acá lo que hay que entender y no hay que dejarse ganar por el discurso es que yo personalmente creo que necesitamos más, más y no menos bienes y servicios públicos. Mm. Entonces, si algo se hace mal, habrá que hacerlo mejor, pero la solución a algo que se hace mal no es dejar de hacerlo, digamos. Entonces, ese me parece un punto central. Eh, yo coincido en general, digamos, pero dudo mucho de que el gobierno de Milei vaya a aprovechar el espacio fiscal que pudiera llegar a generar una eventual reducción de impuestos que hasta ahora no ha ocurrido, porque digamos, no va a ocurrir porque tienen que sostener el equilibrio fiscal. Entonces, dicen, bueno, sí, cuando podamos lo vamos a hacer. Yo no creo que ese día llegue, pero si llegara, no creo que el día después dijeran, bueno, ahora vamos a llenar la brecha de la demanda y vamos a gastar más, porque, insisto, yo creo que el marco teórico de ellos es que básicamente el, el gasto público desplaza al gasto privado, entonces lo que ellos creen que tienen que hacer es reducir el gasto público para que aumente el gasto privado, y nosotros sabemos que va a pasar, digamos, exactamente lo contrario. Entonces, no veo que por ese lado digamos, vayamos a tener buenos resultados. Y no, digamos, yo insisto, creo que si nos interesa la productividad, yo lo pienso más como un fenómeno agregado, más allá de que estoy de acuerdo digamos, por supuesto, la eficiencia es algo muy importante y hay que hacer la mayor cantidad de cosas que se puedan con la menor cantidad de recursos posibles, eso significa aprovechar los recursos de la mejor manera posible, pero lo que nos tiene que preocupar es el crecimiento económico. Antes decíamos que la economía argentina no había caído tanto. Y yo quiero poner esto en contexto porque la economía argentina está todavía alrededor de un 15% por debajo del nivel que tenía en términos per cápita en el año 2011. O sea, hace 14 años que la economía argentina no crece. Y, digamos, si uno lo piensa, es muy difícil, no imposible, pero muy difícil mejorar las condiciones de vida de la población si el tamaño de la torta no crece, digamos, porque solamente podés mejorar a uno quitándole a otro. Lo cual se puede hacer, pero tiene límites, sobre todo políticos, muy concretos, digamos. Entonces, creo que ese es el principal desafío. Creo que mientras no se aborde y se resuelva el problema de la deuda con el fondo, es muy difícil, digamos, pensar en una salida por arriba que nos permita volver a crecer. Y creo que vamos a seguir en este loop digamos, de pedirle cosas al fondo, a hacer los deberes con Trump y con el que haga falta para conseguir moneda extranjera. El día Y de la marmota.
Seguiremos, o sea, el Mm. gobierno de Milei seguirá mostrándose fuerte con los débiles, como hizo en la marcha del miércoles, y seguirá, digamos, haciendo cosas para su tribuna libertaria, diciendo que, por ejemplo, desregula la exportación de chatarra o la de ganado en pie y demás, que son cosas muy chiquititas y que no hacen, en mi criterio, a los grandes problemas de la economía argentina. Pero no es la base del problema. Ok. Exacto. Algo que me parece, perdón, Stuart, un segundito, Sí, por algo que supuesto. me parece que puede ser importante y la verdad no logro dimensionarlo, pues no soy experto en el tema, es el tema de la energía en Vaca Muerta. Yo tengo un familiar que toda su vida se dedicó a la energía, es una persona que considero muy inteligente, de las más inteligentes que conozco. Y cuando yo le pregunto sobre qué significa vaca muerta para la Argentina, me dice que no es grande, sino que es infinito. O sea, que no tenemos idea lo que es la dimensión de esa capacidad exportable o, digamos, para lo que es Argentina, con lo cual ahí no sé bien cómo va a impactar, porque, digamos, cuando uno mira las proyecciones ve que empieza a incrementarse las exportaciones de energía de Argentina todos los años, y eso no sé cuánto respiro le pueda llegar a dar a Milei en el mediano plazo. Sí, Vaca Muerta aquí tuvo cierto renombre en España por aquella expropiación de De YPF que Repsol. había sido Repsol, etcétera. Sí, 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 Claro. bastante conocido. Bueno, para concluir, no sé si Miriam primero quiere hacer una pregunta y Sí, yo quiero hacer la última, sí. a ambos dos. Entonces, ¿se habla ahí de qué posibilidades habría para negociar esa deuda con el fondo? ¿Cuál es la idea en Argentina para solucionar ese problema? Agustín. Se habla mucho. El otro día ya hubo incluso en el Congreso algún avance, digamos, con muy poca información, digamos, con ninguna información sobre el contenido específico de un eventual acuerdo. Pero yo creo que ahí es un tema que para mí no es menor, o sea, porque yo pensando, poniéndome en el lugar de los dos lados de los que están negociando, si, si yo fuera el fondo, digamos, trataría de que no me vuelva a pasar lo que le pasó en el 2018. Y una pregunta clave es, bueno, es decir, yo te presto, están hablando de 10.000, 15.000, algunos 20.000 millones. ¿Para qué son esos 15.000, 20.000 millones? Porque 20.000 millones de dólares se pueden esfumar muy rápidamente, ¿eh? O sea, no, y ya pasó esto. Y pasó con Ujú, 44.000 millones hace solamente 7 años. Entonces, yo creo que el fondo ya viene haciendo el ridículo. El fondo es una caricatura de de las razones para las cuales se creó. Y el fondo está haciendo el ridículo. O sea, el fondo le prestó a Argentina mucho más de lo que podía haberle prestado según el estatuto del propio fondo. Le impuso, en teoría, condicionalidades a la Argentina que la Argentina nunca cumplió durante todo el gobierno anterior. Y Argentina hasta ahora no pagó un solo dólar de capital. Sí pagó 11.000 millones de dólares de intereses. Pero digamos, el fondo corre el riesgo de seguir haciendo el ridículo. Y el gobierno argentino, bueno, digamos, a ver, yo siempre trato de pensar cómo esto podría funcionar, digamos, ¿no? ¿Cuál serían las condiciones bajo las cuales, en los términos del gobierno, del propio gobierno, ¿no? O sea, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, y yo creo que la apuesta del gobierno es un long shot, digamos, eso es algo muy difícil, digamos, de que esto resulte. Lo dijo la semana pasada el propio ministro de Economía, o sea, eh, la apuesta del gobierno es que los precios bajen, que los precios en Argentina bajen. O sea, acá el problema en Argentina es que después de la devaluación inicial, ha habido una apreciación real muy fuerte. Argentina está muy cara, digamos, para que todos lo entiendan, en dólares, en términos generales, y el gobierno quiere que esto se resuelva con una deflación interna, digamos. Mm. O por lo menos que los ujú. precios tienen que crecer menos que el crawl más en la devaluación de Estados Unidos, digamos, más allá. Y yo veo que esto es muy, ya nos pasó, esto es, de nuevo estamos
en la misma discusión que había en Argentina en el año 99, 2000 y 2001, antes del estallido, que era, bueno, está bien, necesitamos digamos, la deflación interna para poder recuperar competitividad. No sé si Stuart te suena esto con el Sí, euro, sí, digamos, en aquí España, eso lo pero vimos. básicamente, entonces, yo, más allá de Exitosamente, ¿eh? de mis propias, Sí. más allá de mis propias Ujú, simpatías políticas, ujú, que por supuesto están en las antípodas del gobierno de Milei, digamos, no creo que esto vaya a funcionar, ujú, por los motivos que les digo, Miriam. ujú. Ujú. No sé si quieres añadir, Gonzalo. Gonzalo, y si no, les propongo que hagan una última intervención de un minuto y así concluimos. Eh, no, bueno, ahí respecto a lo de la deflación interna, que Milei lo defiende mucho. Me parece que ahí hay un lindo ejercicio teórico para pensar si no tiene que ver justamente con que no tienen una buena teoría del origen del nivel de precios, porque en definitiva los precios de la economía están relacionados con ese origen, y cuando vos no conocés que existe ese origen, decís, ah, bueno, que hay una deflación de precios. Y tal vez no puede haber esa deflación de precios porque el origen te dice que no, 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 el nivel de precios es este y vos no puedes bajar de acá, porque si bajás de acá te quedas desempleado, digamos, tenés que cerrar Pero bueno, es un lindo ejercicio, me parece, teórico para los académicos. Así que nada, ese comentario sobre lo que decía Agustín recién. Bueno, pues un minuto cada uno para concluir. ¿Cómo podemos resumir el gobierno de Milei en un minuto? Uh. Telegráficamente. No, no, yo creo que el único éxito que sostiene, digamos, al gobierno de Milei es la baja de la inflación, que por los motivos que estuvimos hablando durante toda la hora, yo veo difíciles de que, digamos, no los veo sostenibles. Creo que hasta que no resolvamos el tema del fondo y los acreedores externos en moneda extranjera, no hay una Mm. salida con crecimiento. Y me voy a tomar los 50 segundos que me quedan para referirme a la situación social, porque no hemos hablado de la inflación, de la productividad, pero no hemos hablado, creo, de las condiciones de vida en Argentina. No hablamos de indicadores laborales, indicadores. eh, Y ha habido protestas también, ¿no? Del Exactamente, sector me parece jubilado. que no lo podemos soslayar porque hay una discusión sobre digamos, sobre si estuvo bien, mal, la actitud de las fuerzas de la represión, digamos, de la Ujú. policía el miércoles. Pero a mí me interesaría referirme a la causa de la marcha, a la causa de la protesta, digamos, porque si no parece que es gente que, bueno, no tiene nada que hacer y va a protestar, digamos, y se va a quejar. Eh, la situación del sistema previsional en Argentina es, para decirlo en una palabra, es dramática. O sea, es dramática porque, por varios motivos, que no siempre se reflejan en indicadores como, por ejemplo, las tasas de pobreza o indigencia, que son indicadores que se miden por ingresos. Los jubilados, por ejemplo, en Argentina, recibían hasta diciembre del año 23 buena gran parte de sus medicamentos gratuitamente, es decir, en especie, le entregaban medicamentos. Entonces, si el gobierno de Milei dejó de entregarle medicamentos, y por supuesto que si vos el indicador de bienestar social lo basás en tu nivel de ingresos, eso no se ve reflejado, digamos, no se ve reflejado que te dejaron de dar medicamentos. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, esos indicadores están subestimando la situación social de los adultos mayores. Otro, y con esto termino, prometo no, pero me parece que si esto sale a nivel internacional, digamos, se tiene que conocer, es que en Argentina, uno de los grandes, yo creo que uno de los principales logros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue en su momento la ampliación del sistema de seguridad social, tanto para los menores de 18 años como para los adultos mayores, las personas de sí, los jubilados, ¿no es cierto? Un sistema que prácticamente universalizó los ingresos en esos grupos, independientemente de las trayectorias laborales que hubieran tenido las personas y o sus familias. Es decir, se reconoció que la economía argentina durante muchísimos años tuvo muchísimo desempleo y muchísimo trabajo informal, y
se le otorgó el derecho a acceder a una jubilación a personas que no habían hecho aportes, digamos, no, no porque no hubieran querido, sino porque si no tenés trabajo o tu trabajo es informal, bueno, por definición no haces aportes, digamos. Entonces se puso en un pie de igualdad a las personas en ese sentido. Eso yo creo que fue uno de los grandes éxitos y lo que se hizo fue lo que llamaban las moratorias previsionales. Las moratorias previsionales eran las personas que les faltaban años de aportes, se les descontaba una parte de sus saberes hasta que llegaban a los aportes necesarios. Y eso permitió que en Argentina cualquier persona, cualquier mujer arriba de 60 años y cualquier varón arriba de 65 años prácticamente tiene acceso a una jubilación. Eso ya no existe más y lo que va a pasar en un poco de tiempo es que las personas que empiezan a cumplir la edad jubilatoria no van a poder acceder a ese derecho y eso creo que es un retroceso muy grande. eh, y bueno, digamos, eso que lo veo como un problema obviamente muy, muy grave. Gonzalo, último minuto. Sí, así a manera de resumen, bueno, un poco, digamos, dividiendo en distintas categorías en lo que es inflación, creo que es un logro que hay que reconocer. Me parece que la causa fue la causa principal fue la baja de la tasa de interés, por razones distintas a las que tendríamos nosotros, seguramente. En lo que es, bueno, desregulaciones, apertura de las importaciones y demás, que creo que pueden alentar la productividad, también tiendo a estar de acuerdo. Um, y el tercer punto, que es tratar de eliminar el déficit, creo que va a ser el gran karma de Milei. Va a ser lo que justamente haga que no triunfe su gobierno y que genera injusticias enormes, esa forma de pensarlo, como por ejemplo lo que está pasando con los jubilados que describió Agustín, que bueno, sí, me parece un absurdo total decir, no tengo plata para subir las jubilaciones y tenés la industria con una capacidad instalada, utilizada del 50%. Eso es no entender cómo funciona la economía, claramente. Y ahí, para cerrar, a mí me gusta pensar digamos, cuando pienso estos temas, me gusta pensarlo como una tribu sin moneda, en la cual tenés un montón de gente desempleada y decís, y un montón de cosas para hacer. Bueno, es tan simple como ponerlas a trabajar. Justamente entender cómo funciona el sistema monetario, acá indicaría por ejemplo, aumentar el déficit, pagándole más a los jubilados, y así se te va a llenar la capacidad instalada en la industria, ¿no? Pero bueno, ese sería mi resumen y lamentablemente estamos a punto de cometer el mismo gran error que hizo Macri en su momento. De acuerdo, pues muchísimas gracias a ambos y bueno, en unos días publicamos la conversación. Muchas gracias. Yo creo que ha sido interesante. Ha habido puntos discrepantes, puntos coincidentes, pero bueno, yo creo que eso ayuda a demostrar cómo la teoría monetaria moderna, como herramienta de análisis, ¿no? O como lente, ¿no? O prisma, permite analizar la realidad desde distintas ópticas, de distintos ángulos, ¿no? O sea que, bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dejar Gracias a Gracias. todos. aquí.